Era ritmo en estado puro, era samba hecha talento, era fútbol que no se jugaba, se bailaba. Sus botas no tocaban el balón, lo embrujaban. Cada regate era un desafío a la física, cada gol una declaración de guerra. A los 25 años Neymar no tenía el mundo a sus pies, lo tenía arrodillado. La fama lo perseguía, los títulos lo buscaban, la fortuna lo escoltaba. Era el heredero del trono más pesado del deporte, el elegido para continuar la dinastía de Lionel Messi. Y justo cuando el universo parecía alinearse para coronarlo, decidió romperlo todo. Tomó una decisión que no solo cambió su carrera, cambió su destino. Una decisión que convirtió al niño prodigio en el villano favorito del planeta. Del carnaval al caos, del arte a la controversia. Esta es la historia del talento que se negó a vivir bajo ninguna sombra, del príncipe que rechazó la corona, del genio que quiso crear su propio imperio, y en ese intento por brillar con luz propia, no perdió trofeos ni aplausos. Perdió algo mucho más sagrado, la inocencia del juego que lo había hecho eterno. 5 de febrero de 1992, Mogi das Cruzes, Brasil. Nació Neymar da Silva Santos Jr., un niño inquieto, delgado, incansable. No soñaba con estadios llenos, ni con trofeos dorados. Soñaba con una cosa mucho más simple: seguir jugando un rato más antes de que su madre lo llamara a casa. Las calles fueron su primera escuela. Pelotas rotas, pies descalzos. En ese caos nació su estilo. Regates atrevidos, movimientos imprevisibles, decisiones que nadie esperaba. No jugaba para ganar respeto, jugaba para divertirse, y sin saberlo, estaba construyendo algo que el fútbol moderno ya casi no permitía. Un jugador que disfrutaba más del juego que del resultado. A los 11 años, Neymar ya hacía cosas que no se enseñan en una pizarra. No se entrenan en un gimnasio, no se copian mirando videos. Era intuición pura. Betiño, exfutbolista y ojeador, lo vio jugar y entendió al instante que ese chico no era normal. No solo destacaba por su técnica, sino por cómo hacía sentir a los que lo miraban. Ese niño no solo tenía talento, tenía espectáculo. Tras pasar por equipos menores, Neymar llegó al Santos, el club donde Pelé se convirtió en leyenda, donde el fútbol brasileño aprendió a soñar en grande. Y Neymar lo sabía. Si Pelé fue el rey, él quería ser el príncipe. No por soberbia, sino por ambición. Con apenas 14 años, cuando la mayoría de los chicos solo sueñan con ser futbolistas, Europa ya lo estaba buscando. El Real Madrid, el gigante que parecía vivir en otro planeta, tocó a su puerta. Lo invitaron a entrenar. Él viajó con su familia, con la ilusión en la maleta y el futuro en los botines. Entró a Valdebebas, sin miedo. Jugó como si conociera ese césped desde siempre. Los técnicos estaban convencidos. Los informes eran positivos. Los directivos lo veían como una joya lista para pulirse. Todo parecía encaminado para que el niño brasileño se quedara en la Casa Blanca. Pero en Brasil, el Santos reaccionó como un club que sabe que está a punto de perder un tesoro. Llamaron, negociaron, insistieron, pusieron sobre la mesa algo más que dinero. Estabilidad, protagonismo, un proyecto construido alrededor de él. Un camino donde no sería promesa, sino prioridad. Y entonces apareció la figura clave, su padre. El hombre que siempre vio más allá del brillo inmediato. El que entendió que a veces el éxito no está en llegar rápido, sino en llegar preparado. Él tomó la decisión. Neymar no se iba. No fue un rechazo al Real Madrid. No fue un no al sueño europeo. Fue una apuesta por el tiempo, por el crecimiento, por la madurez. Una jugada pensada, no impulsiva. Ese día no se canceló un fichaje. Ese día se postergó un destino. Porque el mundo del fútbol no perdió a un talento para Europa. Solo tuvo que esperar a que ese talento estuviera listo para conquistarla. Neymar debutó con el primer equipo del Santos a los 17 años y en cuestión de meses Brasil entero pronunciaba su nombre con una mezcla de asombro y expectativa. No era solo por los goles, sino por la manera en que los fabricaba. Regates que dejaban defensas desparramados, cambios de ritmo imposibles, una irreverencia que convertía cada jugada en espectáculo. Jugaba con una sonrisa que provocaba, que desafiaba, que recordaba a todos que el fútbol también podía ser alegría pura. Pelé lo bendijo públicamente. El futuro de Brasil está en manos de Neymar. La prensa lo convirtió en portada diaria. Las marcas comenzaron a rodearlo como si fuera un nuevo planeta recién descubierto.
En un abrir y cerrar de ojos, Neymar dejó de ser un chico talentoso para convertirse en una industria, un fenómeno, un producto que generaba millones. Y ahí, sin que nadie lo notara, comenzó el verdadero problema. La fama llegó demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado pronto, y con ella aparecieron los primeros choques. Discutió con su entrenador, ignoró órdenes. La tensión explotó en un caos que dejó al club dividido y a la prensa hambrienta. Las decisiones empezaron a ser cuestionadas, pero el Santos siempre lo protegía, siempre lo blindaba. El entrenador terminó siendo despedido, y aunque Neymar pidió perdón en público, la decisión ya estaba tomada. Ney era el corazón del Santos. El mensaje era claro y peligroso. Neymar estaba por encima de todo. En 2011, Neymar llevó al Santos de regreso a la gloria continental. Guió al equipo hasta conquistar la Copa Libertadores, un trofeo que el club no levantaba desde los tiempos míticos de Pelé. No fue un pasajero en ese viaje. Marcó en la final ante Peñarol, desequilibró cada partido y se convirtió en el motor emocional de un equipo que jugaba para él y a través de él. Su rendimiento fue tan dominante que terminó siendo elegido el mejor jugador del torneo. Y como si eso fuera poco, ese mismo año anotó un gol que dio la vuelta al mundo. Una obra de arte que combinó velocidad, regate, improvisación y descaro. Ese gol lo llevó a ganar el premio Puskás de la FIFA, reconocimiento reservado para la jugada más espectacular del planeta. El impacto fue tan grande que terminó 10º en la votación del Balón de Oro, convirtiéndose en el primer futbolista sudamericano en lograrlo sin haber salido de su continente. Un logro que no solo hablaba de su talento, sino del fenómeno global en el que se estaba convirtiendo. Dentro del campo seguía siendo magia pura. Fuera de él, la burbuja crecía sin control. Y cuando una burbuja crece demasiado, siempre termina explotando. Diciembre de 2011, Mundial de Clubes. El escenario era perfecto. El campeón de Sudamérica contra el campeón de Europa, el Santos de Neymar frente al Barcelona de Lionel Messi. Para muchos, no era solo una final. Era un choque de eras, de estilos, de futuros. De un lado, el Santos, el equipo que había devuelto la sonrisa al fútbol brasileño, liderado por un Neymar de 19 años, ídolo nacional, heredero de Pelé, símbolo de esperanza. Del otro, el Barcelona, una máquina perfecta. Messi, Xavi, Iniesta, Dani Alves, un equipo que no jugaba partidos, los controlaba. Neymar apenas tocaba la pelota. Cada vez que intentaba encarar, había 2-3 camisetas esperándolo. No había espacio para el atrevimiento. No había margen para el error. Messi abrió el partido muy temprano, a los 17 minutos, con una definición impecable que encendió al equipo. A los 24, Xavi Hernández amplió la ventaja con un remate preciso desde el corazón del área. Justo antes del descanso, a los 45, Cesc Fábregas apareció para marcar el tercero y dejar el duelo prácticamente sentenciado. Y en el tramo final, a los 82, Messi volvió a decir presente, cerrando el 4-0 con la tranquilidad de quien domina el juego a voluntad. Pero el verdadero golpe no fue el 4-0. Fue la sensación. El Santos, campeón de América, parecía un equipo juvenil frente a adultos. Y Neymar, por primera vez, no era el que hacía magia. Era el que perseguía sombras. Cuando el partido terminó, el estadio celebraba una exhibición histórica. Y Neymar, con la mirada perdida, entendía algo que nadie le había explicado antes. Ese día aprendió que el talento no basta, que la alegría no siempre alcanza, que para ser el mejor había que convivir con la excelencia todos los días. Neymar se acercó a Messi y con una honestidad que lo marcaría para siempre, le dijo: hoy aprendí lo que es el fútbol de verdad. No fue una humillación, fue una revelación, en silencio, sin anuncios, sin promesas públicas. Neymar tomó una decisión. Si quería llegar a la cima, no bastaba con ser el mejor en Brasil. Quería jugar ahí, con ellos, a ese nivel. Y desde ese momento, su destino ya había cambiado. Año 2013. El salto era inevitable. Después de conquistar Brasil, Neymar cruzó el océano. Europa ya no era un sueño lejano, era una realidad inmediata. Y cuando puso un pie en Barcelona, el mundo explotó. Cámaras, portadas, multitudes,
El Camp Nou lleno solo para verlo caminar con la camiseta puesta. Tenía 21 años y el peso de un continente sobre los hombros. Pero el sueño llegó con ruido. Los números no cuadraban. Los contratos se analizaban línea por línea. Los tribunales aparecían donde deberían estar los estadios. El caso Neymar convirtió su fichaje en una tormenta mediática. Ya no se hablaba de su fútbol, sino de cifras, acusaciones y dimisiones. Y mientras todo eso ocurría fuera del campo, dentro pasaba algo muy distinto. Neymar jugaba, con nervios al principio, con respeto, aprendiendo cuándo brillar y cuándo esperar. A su lado estaba Lionel Messi, el mejor del mundo, el dueño silencioso del equipo. Neymar no intentó desafiarlo, intentó entenderlo. Cada pase, cada movimiento, cada gesto era una lección diaria. Y poco a poco, el brasileño fue encontrando su lugar, no como reemplazo, no como rival, sino como complemento, hasta que el engranaje se completó. Llegó Luis Suárez, y lo que era talento individual se transformó en algo mucho más peligroso. Messi ponía la mente, Suárez el instinto, Neymar la imaginación, la MSN. La unión de tres animales no era un tridente, era una tormenta que no se podía detener. Defensas rotas, partidos decididos en segundos, sonrisas, paredes, goles compartidos. Por primera vez, Neymar no cargaba solo con la expectativa. Por primera vez podía ser libre sin dejar de ser decisivo. Y en ese equilibrio perfecto, el niño, que jugaba en la calle, empezó a convertirse en una de las armas más letales del fútbol mundial. Temporada 2014-2015, todo encajó. El Barcelona no solo volvió a ganar, volvió a dominar, a imponer respeto, a jugar como una máquina perfecta. Liga, Copa del Rey, Champions League, triplete. Y Neymar ya no era el chico que aprendía, era decisivo, letal, imprescindible. Marcó en cada ronda importante de la Champions. Apareció contra el PSG marcándoles 2 golazos en la vuelta de los cuartos de Champions en el Camp Nou. Golpeó al Bayern en España y también con 2 golazos más en el Allianz Arena de Múnich, dejando al gigante alemán eliminado en esa semifinal. Y en la final, ante la Juventus, cuando el partido se apagaba, cuando los italianos presionaban y el Barça luchaba, selló la victoria con el último gol, un disparo de zurda letal por en medio de las piernas de Buffon. No fue casualidad, fue confirmación. El triplete estaba completo. Barcelona campeón de Europa. El tridente MSN había hecho historia. Messi, Suárez y Neymar levantaron los brazos juntos. Y en ese instante, todo el mundo entendió que el brasileño había alcanzado su pico más alto. Ese año dejó de ser promesa. Se convirtió en realidad. 39 goles, 11 asistencias. Un fútbol que combinaba arte con sangre fría. Por un momento, parecía que el mundo estaba a sus pies. Pero incluso en la cima, había una sombra que nunca se movía. Ser el segundo del equipo. Cuando Messi se lesionó, el silencio fue inmediato. El Barça necesitaba un líder, alguien que cargara con la responsabilidad. Y Neymar dio un paso al frente. No solo jugó bien, jugó como el mejor del planeta. Regates, goles, asistencias, autoridad, presencia, confianza. Durante esos meses, el equipo giró alrededor suyo. Los estadios se rendían, los rivales lo sufrían. No estaba imitando a Messi, estaba escribiendo su propio lenguaje. ¿Recuerdan ese gol ante el Villarreal? Magia pura, pero el fútbol siempre vuelve a su eje. Messi regresó, y con él, el foco. Todo volvió a su lugar. Las portadas, las fotos, la narrativa. Neymar lo sintió. No era celos, era ambición. No quería destronar a Messi. No quería que Messi cayera. Quería demostrar que él también podía ser uno, que no estaba destinado a ser el segundo. Y esa necesidad empezó a crecer por dentro. Marzo de 2017, Champions League. Barcelona había perdido 4-0 en París. El conjunto francés, con un infernal Di María y un Edinson Cavani agresivo, destrozó al conjunto culé, dejándolos prácticamente eliminados en octavos de final. La eliminatoria parecía sentenciada. La remontada, imposible.
hasta que Neymar decidió que no. Gol de tiro libre inatajable para el arquero del PSG, penalti que ilusionó a todo el barcelonismo, asistencia final en el último suspiro que le dio el pase al Barça a cuartos. El 6-1 quedó grabado en la historia del fútbol. Y Neymar fue el protagonista absoluto. Esa noche hizo todo. Marcó, lideró, creó, cargó al equipo en los hombros. El Camp Nou explotó. Pero cuando el partido terminó, la imagen que dio la vuelta al mundo no fue la suya. Fue Messi levantado por los aficionados. Messi en portada. Messi como símbolo. El mensaje fue claro, aunque nadie lo dijera en voz alta. Por más que Neymar hiciera historia, la historia siempre tendría otro nombre. Ese día lo entendió todo. Que podía ser héroe pero no protagonista. Que podía brillar pero no liderar el relato. Y en silencio algo se rompió. No por falta de amor al Barça, sino por amor propio. Porque Neymar no nació para vivir a la sombra de nadie. Y esa noche, sin decir una palabra, empezó a buscar un camino donde pudiera ser más que brillante, donde pudiera ser único. París apareció como una promesa, no solo de dinero, sino de identidad. El PSG no quería a Neymar como estrella secundaria, lo quería como centro del universo. Le ofrecieron todo lo que en Barcelona nunca tendría del todo: protagonismo absoluto, un proyecto construido a su alrededor y la certeza de que el foco sería suyo. Neymar aceptó. 222 millones de euros. La cifra más alta de la historia. Un número tan grande que no parecía real. Pero detrás del dinero había algo más poderoso. El trono. Por primera vez, Neymar no llegaba para adaptarse. Llegaba para mandar. Sus primeros meses fueron un espectáculo. Goles, regates, celebraciones. El Parque de los Príncipes vibraba con cada toque. Parecía libre. Parecía feliz. Pero poco a poco, la realidad empezó a asomar. París no era Barcelona. No había una familia futbolística. No había una red que lo sostuviera cuando las cosas no salían bien. Había expectativas gigantes, implacables. El objetivo era uno solo: la Champions League. Y todo lo que no fuera a ganarla era fracaso. Las primeras lesiones llegaron sin aviso, justo cuando más se lo necesitaba. Justo cuando el escenario era más grande. Octavos de final, cuartos de final, y Neymar otra vez fuera, otra vez lesionado. Cada recaída no solo afectaba a su cuerpo, sino a su confianza, a su imagen, a su relación con el club y la afición. Las críticas crecieron, los titulares cambiaron. Ya no se hablaba de su magia, sino de sus ausencias, de sus fiestas, de su vida fuera del campo. En París, Neymar estaba rodeado de lujo, pero cada vez más solo. No había un Messi para entenderlo con una mirada. No había un Suárez para cubrirle la espalda. No había un vestuario que funcionara como refugio. Solo presión y más presión. Cada eliminatoria de Champions perdida era un golpe directo al orgullo. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Valía la pena ser rey si el reino se sentía vacío? El niño que jugaba con una sonrisa empezó a desaparecer. El Neymar alegre dio paso a uno más serio, más distante. Seguía teniendo talento, seguía siendo diferente, pero ya no jugaba con la misma ligereza. Jugaba con peso, con carga, con miedo a romperse otra vez. Y cuando el fútbol deja de ser refugio, empieza el verdadero problema. Porque Neymar había conseguido todo lo que pidió: dinero, poder, protagonismo. Pero en el camino había perdido algo que no se puede comprar: la sensación de pertenecer, la alegría simple del juego, la libertad de ser solo un futbolista. El trono era suyo, pero el precio había sido demasiado alto. Copa del Mundo Qatar 2022. Para Neymar, este no era un mundial más. Era una cita con el destino. Llegaba golpeado por los años, por las lesiones, por las dudas que nunca se dicen en voz alta. Pero también llegaba distinto, más callado, más maduro, consciente de que el tiempo ya no era infinito. Brasil no solo llevaba una selección, llevaba una esperanza. Y Neymar volvía a creer. No jugaba con la ligereza del joven rebelde. Jugaba con la determinación de quien sabe que quizá no haya una
Próxima vez. Cada toque era más sobrio, cada decisión más medida. No buscaba aplausos, buscaba redención. Y entonces llegó Croacia, cuartos de final. Un partido cerrado, tenso, el reloj avanzaba, el miedo crecía, hasta que, en el minuto 105, Neymar hizo lo que siempre supo hacer. Una pared, un control, un regate corto. Y el gol, golazo. Un gol que parecía definitivo. Un gol que rompía años de frustración. Un gol que lo dejaba solo, llorando, besando el escudo, mirando al cielo. Era alivio, era orgullo, era esperanza. Brasil estaba a minutos de las semifinales. Y Neymar por fin sentía que el mundial le sonreía. Pero el fútbol no perdona. Un descuido y llegó el gol croata. Todo volvió a empezar. Penales. Desde el centro del campo Neymar observaba. No pidió lanzar primero. No levantó la mano. Esperó. Y cuando el último penal brasileño falló, ya no hizo falta nada más. Brasil quedó eliminado. Silencio total. Vacío absoluto. Neymar cayó al césped, con lágrimas en el rostro, con tristeza infinita. Sabía lo que significaba. Sabía lo que acababa de perder. No sé si tendré fuerzas para volver a jugar otro mundial. No fue una frase, fue una confesión. En ese instante, no hablaba una estrella. Hablaba un hombre cansado. Uno que había dado todo y sentía que, aún así, no había sido suficiente. Arabia Saudita, un nuevo comienzo. O quizás, un descanso forzado. Neymar llegó al Al-Hilal buscando silencio, lejos del ruido europeo, lejos del juicio constante. Pero el cuerpo ya no respondía como antes. Las lesiones volvieron a aparecer, una tras otra. Rodilla, recaídas, tiempo fuera. Pasaron los meses y Neymar casi no pudo jugar. Más tiempo en la enfermería que en el campo. Más esperanza que minutos. El sueño saudí se apagó sin ruido, sin despedidas épicas, sin una última función. Y entonces, el destino volvió a cerrarse en círculo. Brasil, Santos, el lugar donde todo empezó. Volver no fue fácil. El peso de los años, las cicatrices del cuerpo, los excesos de una vida vivida al límite. El fútbol ya no era ligero. Cada arranque dolía. Cada partido exigía más de lo que el cuerpo podía dar. Hubo recaídas, dudas, silencio. Pero Neymar seguía ahí, porque aún quedaba un sueño. México, Estados Unidos y Canadá. Mundial 2026, tal vez el último. Hoy Neymar ya no se mide solo en goles. Se mide en emociones, en resistencia, en la voluntad de no rendirse. Fue arte, fue riesgo, fue imperfección. Tal vez nunca quiso ser el rey. Tal vez solo quiso jugar sin miedo, como aquel niño que regateaba sillas en su casa y sonreía sin saber que algún día el mundo entero lo estaría mirando y que, incluso ahora, todavía lucha por una última oportunidad de volver a creer. Si esta historia te hizo sentir algo, déjame un like para que llegue a más personas. Suscríbete a Barça Leyendas, activa la campanita de notificaciones y dime en los comentarios, ¿crees que Neymar tomó la decisión correcta al irse del Barça? Porque aquí no solo contamos fútbol, aquí lo sentimos.